Hola chicos, buen día. Bienvenidos a esta segunda sesión de Literatura 1. Hoy vamos a revisar figuras retóricas. Como recordarán, en la sesión pasada hablamos sobre la relación de la literatura con el arte. Dijimos que esta, al igual que las bellas artes, van a mostrar sentimientos, emociones, percepciones subjetivas del autor, y que para lograrlo utilizaba un lenguaje figurado o también conocido como lenguaje connotativo. Asimismo, enumeramos las marcas de literariedad o características que tiene el texto literario y que nos permite distinguirlo de cualquier otro texto. Estas son, mencionamos, verosimilitud, polisemia, lenguaje connotativo, uso retórico del lenguaje, formas de escritura, prosa y verso. Justamente lo que veremos hoy será el uso literario o retórico del lenguaje, al que le llamamos figuras retóricas. A continuación revisaremos 6 figuras retóricas. Hay muchas otras, sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en estas 6. Bien, comencemos definiendo figuras retóricas o también conocidas como figuras literarias. Vamos a entenderlas como alteraciones del lenguaje que buscan dar belleza a un poema o a un cuento, a una novela, es decir, a cualquier texto literario. Sin embargo, son más comunes o más fáciles de identificar en la poesía, dado que es el género literario con mayor belleza estética en el lenguaje. Ahora, en la definición dice que son alteraciones del lenguaje. Esto quiere decir que no utilizamos un lenguaje literal, referencia a lo denotativo. Por su parte, más bien se aleja de la realidad. Estas alteraciones del lenguaje pueden ser fonéticas, pueden ser sintácticas o también conocidas como de orden, o semánticas, también conocidas como de significado. Esto quiere decir que hay figuras retóricas fonéticas donde se alteran el sonido de las palabras, también el orden y el significado o la sustitución de los significados. Antes de entrar de lleno a las figuras retóricas, me gustaría precisar que el lenguaje literario tiene ciertas características, estas que van a estar en las figuras retóricas. Para comenzar, vamos a decir que el lenguaje literario es expresivo, emocional, sentimental, es decir, subjetivo. Recordemos que la subjetividad es personal, es única y se refiere a las emociones y las percepciones del autor. Cada uno de nosotros observa la realidad desde una manera subjetiva. Si bien es cierto, las ciencias buscan objetividad, las artes no, porque es una manera de ver e interpretar el mundo de cada uno de nosotros. Inciso B. El lenguaje literario busca la belleza estética, no una acción pragmática, es decir, no busca una utilidad o un fin utilitario, sino más bien busca conmover al lector o deleitar al lector a través de un lenguaje poético, retórico, estético. Por eso las canciones, por ejemplo, pensemos en nuestras canciones favoritas, nos provocan ciertas emociones, ya sea de felicidad, de tristeza, de melancolía o anhelo, y no buscan una acción pragmática, es decir, no tienen una utilidad cuantificable. Inciso C. El lenguaje literario es connotativo. Recordemos que connotativo se refiere a figurado, no es denotativo. El lenguaje denotativo es aquel que es literal o real. Por ejemplo, si decimos la lata se rompió de manera denotativa, sería literalmente una lata, por ejemplo, una lata que contenga verdura, o sea, es una lata de verduras, literalmente. Sin embargo, de manera connotativa, la lata, por ejemplo, podríamos decir, tú siempre estás molestando, das mucha lata. Ahí el concepto lata está utilizado de una manera diferente, es decir, que su significado no es literal, sino connotativo. Figurado, que se refiere a pues que alguien molesta mucho. El inciso D.
El lenguaje literario utiliza recursos expresivos estilísticos conocidos como figuras retóricas, que es lo que veremos a continuación. Y por último, el lenguaje literario es polisémico. Recordemos que esta cualidad de la literatura significa que tiene diferentes interpretaciones según el lector, según nuestra subjetividad y según nuestro contexto histórico. Entonces, tal como una persona interpreta un poema, una canción, una novela, incluso una obra artística, no necesariamente es del mismo modo que otra persona, dado que sus experiencias, sus emociones, su forma de ver el mundo es diferente. La primera figura retórica de la que hablaremos se llama personificación o prosopopeya. Esta figura retórica es muy conocida en el habla popular, así como en la literatura. Su definición consiste en otorgar cualidades humanas a objetos o animales, es decir, cuando personificamos a un animal, por ejemplo en una fábula, o en algunas expresiones como no hables porque las paredes escuchan. En este ejemplo podemos observar que se le está adjudicando una cualidad humana a las paredes, la cualidad de escuchar. Ahora, es muy claro poder observar cómo funciona la personificación en una fábula, por ejemplo, en la conocida fábula de la hormiga y la cigarra, que dice lo siguiente. Una vez, al llegar el invierno, una cigarra que estaba muerta de hambre se acercó a la puerta de un hormiguero pidiendo comida. A su pedido respondieron las hormigas haciendo la siguiente pregunta. ¿Por qué durante el verano no hiciste tu reserva de alimentos como lo hicimos nosotras? La cigarra respondió. Estuve cantando alegremente todo el tiempo, disfrutando del verano plenamente. Si hubiera sabido lo duro que es el invierno, las hormigas le dijeron. Mientras nosotras trabajábamos duro durante el verano para tener las provisiones y poder pasar el invierno, tú disfrutabas y perdías el tiempo, así que ahora sigue bailando. Pero las hormigas sintieron pena por la situación y entendieron que la cigarra había aprendido la lección. Entonces, finalmente, compartieron con ella su alimento. Si observamos en esta pequeña fábula, podemos notar cómo en los diálogos, por ejemplo el que estoy subrayando, aquí claramente dice la cigarra respondió. Aquí tenemos un ejemplo de prosopopeya, lo que acabamos de mencionar, dado que es una cualidad humana el habla y el razonamiento. O cuando las hormigas también contestan. Este otro diálogo que tenemos aquí. Sigue bailando, le dice. Entonces, si observamos, las fábulas van a tener justamente la personificación como base de creación, pero no son las únicas. Por ejemplo, los refranes populares también utilizan la personificación. Vamos a la siguiente figura retórica. En este segundo ejemplo, observemos cómo, a diferencia del anterior, también tenemos la prosopopeya, pero en un poema. El anterior fue en una fábula. Dice, Niet, la mañana está de fiesta porque me has besado tú, y al contacto de tu boca todo el cielo se hace azul. Si observamos, aquí se le está adjudicando una cualidad humana a la mañana. Está diciendo que está alegre, es decir, que está de fiesta. Esta recordemos que le llamamos estrofa y este es un poema. Cada una de estas líneas recordemos que se llama verso, a diferencia de la diapositiva anterior que fue una fábula escrita en prosa. En el número 2, en la estrofa número 2, dice, el arroyo está cantando. Aquí tenemos otra cualidad humana, otra prosopopeya, porque me has mirado tú, y en el sol de tu mirada todo el agua se hace azul. Tercera estrofa. El pinar está de luto. Está diciendo que el pinar, el pino, está
triste porque me has dejado tú, y la noche está llorando, noche pálida y azul. Aquí tenemos otra prosopopeya en donde dice la noche está llorando. Si observamos, todas estas cualidades son humanas: estar feliz, cantar, estar triste y llorar. Noche pálida y azul, noche en que murió la luna, noche en que me has dejado tú, en la última estrofa. Entonces, si observamos, en este poema predomina el uso de la prosopopeya, y claro está, como parte del lenguaje connotativo o figurado. Este poema está transmitiendo un sentimiento, va desde la felicidad en la estrofa 1 hasta la desolación en la estrofa número 4. Ahora sí, la segunda figura se llama hipérbole. Esta figura retórica también es muy común en el habla popular y en la literatura. Consiste en exagerar, ya sea cualidades positivas o, en su defecto, negativas. La palabra clave sería exageración de sentido, que se exagera lo positivo o lo negativo. Por ejemplo, una expresión coloquial, cuando decimos te marqué 1000 veces. 1000 veces es una exageración, es una hipérbole, porque literalmente no podríamos haberle marcado a alguien 1000 veces, nos hubiera llevado muchísimas horas hacer eso. Tal vez le marcaste 10 veces, 15 veces, 40 veces, pero no 1000. O por ejemplo, cuando decimos, te esperé 1000 horas, llegaste muy tarde. Esa cantidad 1000 horas es una exageración de sentido porque no pudimos haber esperado tanto, ¿cierto? Ahora, en el habla popular, además de los refranes, ¿no?, también encontramos en la literatura la hipérbole. Por ejemplo, en este fragmento de un poema de Federico García Lorca, un escritor español. Vamos a anotarlo aquí para recordarlo. Vamos a poner España. Lorca dice en uno de sus poemas: ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. En esta segunda estrofa tenemos justamente 3 versos en los que opera la hipérbole. Veamos, por tu amor, o sea, el yo lírico expresa que ama tanto a alguien que le duele el aire que pasa, le duele el corazón y la exageración, le duele el sombrero. Claro está que cuando nos enamoramos, probablemente, si nos lastiman, nos duela el corazón, literalmente. Pero lo que no nos puede doler es el sombrero o el aire. Aquí observamos una hipérbole o exageración de sentido porque está mostrando un dolor exacerbado, aumentado, ¿no? Veamos el segundo ejemplo de otro poeta español llamado Miguel Hernández. En sus versos dice: tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. En este segundo ejemplo observamos cómo el yo lírico expresa el sufrimiento y está diciendo que es tanto y que se desborda de su costado que incluso le duele el aliento. Es decir, se siente tan triste o está expresando tanto dolor que le duele el aliento, ¿no? Si observamos, aquí tenemos 2 ejemplos de 2 poetas en donde está imperando la hipérbole. La tercera figura retórica es la antítesis. La antítesis va a ser una figura retórica que consiste en contraponer, es decir, la palabra clave de la antítesis será la contradicción. Recordemos que cada una de las figuras tiene una palabra clave. La prosopopeya, la personificación.
la hipérbole, la exageración de sentido, y la antítesis, la contradicción de ideas. Básicamente contradice dos palabras, dos conceptos, dos ideas con significados opuestos. Incluso la palabra antítesis tiene una raíz que la utilizamos cuando hablamos de la palabra antónimo, ¿cierto? Los antónimos, si recordamos, son aquellas palabras con significados opuestos. Por ejemplo, bueno, malo, alto, bajo, agresivo, agradable. Veamos los ejemplos en la poesía y cómo opera la antítesis. Entonces, vamos a tener básicamente dos ideas opuestas y cuando están conformadas en una sola, van a crear un significado nuevo. Veamos el ejemplo del autor chileno Pablo Neruda, ganador del Premio Nobel. Él dice en uno de sus célebres poemas, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Aquí tenemos justo dos antónimos u opuestos, corto y largo, amor y olvido, ¿cierto? En el caso de esta antítesis, lo que quiere decir es que el amor, el romance, el noviazgo tal vez dura muy poco, pero olvidar a esa persona que se amó se lleva uno más tiempo, ¿no? Dice, y tan largo el olvido. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de una antítesis en donde están operando dos, dijimos, significados o palabras con significados antónimos u opuestos. Veamos el ejemplo 2 de Federico García Lorca. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Aquí tenemos la antítesis, apagaron, y lo opuesto, encendieron. Lo que quiere decir es que se hizo de noche, se apagaron los faroles y al mismo tiempo los grillos iluminaron, se escucharon de lejos, ¿no? Más bien se escucharon. Bien, vamos a la siguiente figura retórica. La siguiente es el epíteto, la número 4. El epíteto es otra figura retórica muy conocida, sobre todo en la poesía épica y también en la poesía lírica. Nos dice en su definición, un epíteto es básicamente un adjetivo calificativo. Recordemos que un adjetivo calificativo tiene como función principal modificar al sustantivo. Por eso nos dice que denota cualidades de un sustantivo. Por ejemplo, si decimos el gato es bonito, tierno y gracioso. Ahí tenemos tres adjetivos diferentes que están calificando al sustantivo que es el gato, o sea, de lo que estamos hablando. Ahora, la diferencia con un adjetivo normal o la usual diferencia es que el epíteto muchas veces se le va a anteponer al sustantivo. Por ejemplo, en el verso 1 dice, por ti la verde hierba, el fresco viento. Aquí observamos que verde es un adjetivo calificativo que está enfatizando la cualidad de la hierba. Entonces dice, por ti la verde hierba, este es el epíteto. El fresco viento. Aquí tenemos fresco, que es el adjetivo, es decir, el epíteto que está modificando a la palabra viento, que es un sustantivo. Es importante mencionar que los epítetos van a tener como intención mostrar o reafirmar cualidades. En la poesía épica, usualmente esas cualidades son positivas. Por ejemplo, en el número 2, que es un párrafo, un fragmento de la Ilíada de Homero, dice, Aquiles convocó al pueblo al ágora, se lo puso en el corazón Hera. Y luego dice, la diosa de los níveos brazos.
Esto, que está en otro color resaltado, es también un epíteto, es decir, es una frase adjetival que va a caracterizar, en este caso, a la diosa Hera. Nos está diciendo una cualidad de ella, que tiene los brazos blancos. Continuemos. Que se interesaba por los dánaos a quienes veía morir. Acudieron estos y, una vez reunidos, Aquiles, el de los pies ligeros, se levantó y dijo. Aquí tenemos también un epíteto, en este caso el de los pies ligeros nos está diciendo una cualidad de Aquiles, es decir, que va a ser ligero o que va a ser hábil en la batalla, en la guerra. Por eso dice que es de los pies ligeros. Entonces, si notamos en este segundo ejemplo, también tenemos un epíteto. La diferencia es que es una frase completa adjetival, mientras que en los ejemplos anteriores fueron únicamente adjetivos independientes. En el ejemplo 2 dice, el blanco, lirio y la colorada rosa. También tenemos aquí blanco, que califica a lirio, y colorada, que califica a rosa. Bien, continuamos con la figura retórica número 5, llamada metáfora. Esta es la reina de las figuras retóricas, es la más conocida, la más popular entre los poetas. ¿Qué quiere decir una metáfora o cuando decimos es un sentido metafórico? Bien, esta figura consiste en trasladar el nombre de un elemento a otro, por eso decimos que es una figura semántica, que modifica el significado. Con esta palabra tendrá una relación de analogía, es decir, en identificar una persona, animal o cosa con otro ser porque tienen algo en común. Veamos el ejemplo. Dice, la luna, que aquí está el ejemplo de satélite, la luna es entre las nubes que están aquí, una pastora de plata. Veamos, aquí hay una analogía, ¿cierto? La analogía está entre la imagen 1 y la imagen 2. Por su parte, en la 1 tenemos la pastora, que está en el caso de la imagen 2, siendo sustituida por la luna. Es una pastora porque guía a las ovejas y en el caso de la luna va a estar acompañada de las nubes que tienen una forma de ovejas, como si fueran lana de oveja. Entonces, por eso nos dice que va a identificar una relación análoga o semejante entre dos elementos que en apariencia no tienen relación. Entonces vemos que la luna va a ser la que guía las nubes, mientras que la pastora guía a las ovejas. Y dice de plata porque está sustituyendo el color, ¿cierto? El color de la luna. Ahora, observemos que la metáfora sucede entre dos conceptos, usualmente, que no tienen relación en apariencia. Por ejemplo, si decimos, hay una frase muy conocida en el habla popular, si decimos piel de cocodrilo. Si decimos tiene piel de cocodrilo. Se está refiriendo a, no es literal, claro está, sino más bien a la textura de su piel, ¿cierto? Por ahí había un comercial que decía, ¿y usted tiene piel de cocodrilo? Compre la crema tal. Y se refería básicamente a la textura de la piel, que se hacía esta analogía o una relación con justamente estos reptiles. Veamos justamente la metáfora en este poema del cubano José Martí. Él dice, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca.
Aquí tenemos la metáfora. Cultivo una rosa blanca. No es literal que la persona se ponga a sembrar una rosa y después a cultivarla y luego a entregársela, sino más bien se refiere a que le va a dar un regalo, un presente, ya sea en junio como en enero, es decir, en cualquier momento, a sus amigos, siempre que el amigo pues sea bueno, sea honesto con él. Es como nosotros cuando obsequiamos o hacemos algún favor a algún amigo o amiga, porque así lo deseamos y porque ese amigo ha sido recíproco con nosotros. Justo la rosa blanca, pues es una metáfora. Ahora, en la segunda parte del poema dice, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, es decir, para aquel que le hace daño, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. En esta segunda parte del poema, lo que quiere decir es que, a pesar de que alguien le haga daño, no va a cultivar cardo, que es un tipo de planta con espinas, ni ortiga, que es un tipo de planta que puede provocar alergias en la piel. Es decir, aquí tenemos una metáfora que hace alusión a hacerle daño a alguien que te lastima. Dice, no, ni cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Lo que quiere decir es que a pesar de que alguien te haga daño, aún así uno no va a cambiar y va a seguir siendo o dando lo mejor. Y vamos a terminar con la última figura retórica. Esta última figura se llama símilo-comparación. Símilo-comparación es muy semejante a la metáfora. Incluso podríamos decir que una metáfora fácilmente puede hacerse un símil si se le agregan los nexos necesarios. Sin embargo, hay grandes diferencias. Mientras la metáfora es más poética, es más culta, el símil o comparación es un poco más fácil de escribir, fácil de entender y de interpretar. Esta consiste en establecer también una relación de semejanza, es decir, una comparación entre dos palabras o ideas, que en apariencia tampoco son semejantes, utilizando distintos elementos comparativos. A estos les llamamos nexos. Y algunos nexos son como, por ejemplo, en el habla popular, cuando decimos es tan fuerte como un león, estamos comparando, ¿cierto? Así como, a manera de, igual a o cual. Por ejemplo, se fue cual ave escapando de su nido. Ahí tenemos una comparación. Es muy clara la comparación a diferencia de otras figuras retóricas porque con el nexo es fácil de percibirlo. Veamos dos ejemplos. El primer ejemplo dice, sus ojos negros parecen una noche oscura. Aquí tenemos justo la analogía entre los ojos de un color particular con la noche. Ojos negros, noche oscura. Y la relación de semejanza está justo en el significado. Quiere decir que estos ojos tal vez sean profundos, igual que la noche, misteriosos, igual que la noche, hermosos, igual que la noche. Entonces, esto que notamos acá es esa relación de semejanza que vamos a encontrar entre estos dos conceptos que en apariencia no tienen relación. El ejemplo 2 dice, sus manos tejían como arañas. Aquí está manos, esta cualidad de tejer de las personas y la capacidad de las arañas. Se está refiriendo a la velocidad con la que teje, a la precisión con la que teje. Y el último ejemplo, sus ojos eran cual dos luceros que alejaban su camino. Aquí tenemos otro nexo en el cual estamos haciendo la comparación entre los ojos de una persona y dos estrellas o luceros. La relación análoga puede estar en la hermosura de los ojos
en que son ojos que resaltan, ojos hermosos, ojos que brillan, ¿cierto? Entonces, para concluir esta parte de la explicación, las figuras retóricas van a incluir el lenguaje connotativo. Hay muchas figuras retóricas, sin embargo, para nuestra clase solo veremos estas 6. Vamos a encontrar las figuras retóricas en la poesía, en los cuentos, en las novelas, es decir, en el lenguaje literario en especial. Y esta va a ser necesariamente interpretada, este lenguaje literario, por el lector. Por eso decimos que es polisémica la literatura, porque requiere de interpretación. Ahora bien, en el habla popular o en el habla coloquial, nosotros también encontramos el lenguaje retórico literario. A lo mejor sin querer hemos dicho como expresiones como es tan lento como una tortuga, ¿no? Esa es una expresión coloquial y ahí claramente hay una comparación. Estamos haciendo una analogía entre una persona que tal vez no hace las cosas como quisiéramos o a la velocidad que quisiéramos con la tortuga. Ahí hay una relación análoga. Y vamos a terminar justamente con este ejercicio muy semejante al que dejaremos como actividad número 3. Veamos los siguientes fragmentos y a continuación vamos a decidir cuál es la figura retórica que impera en el verso. En ocasiones tenemos poemas en los que vamos a encontrar 2, 3, 4 figuras retóricas. Sin embargo, siempre habrá una que predomine. Dice 1. Existe un lugar aún en el que los inviernos son blancos, las aguas azules, el bosque verde. Aquí observamos que tenemos aguas azules, bosque verde. Esta figura retórica nos está ayudando a describir, esta es una descripción, ¿cierto? De un sitio, nos dice que tiene aguas azules y el bosque verde. Recordemos cuál de las figuras retóricas utilizaba estos adjetivos. Pensémosle. Y decidamos que es el epíteto. Entonces, la respuesta de la número 1 o del ejercicio 1 sería epíteto. Veamos el siguiente ejemplo. Número 2. Dice, las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Tenemos estrellas que tienen ojos porque nos están viendo y la ciudad que tiene boca porque nos sonríe, ¿cierto? Aquí tenemos entonces una figura retórica que consiste en la personificación o en la adjudicación de cualidades humanas. ¿Recuerdan cuál era esa figura retórica? Bien, vamos a anotarla aquí y es la prosopopeya. Veamos la siguiente. Número 3. Vamos a ir eliminando aquellas que ya vimos. Número 3. Dice, murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder. Murmullo que va creciendo en el alma de manera lenta, se eleva y crece. Y luego dice cómo. Aquí dijimos que este es un nexo que nos permite unir dos conceptos, como volcán que sordo anuncia que va a arder. Aquí tenemos una comparación, como un sentimiento que se va a ir creciendo dentro de nosotros lentamente, igual que un volcán que va conteniéndose hasta que hace erupción. A esta figura retórica que va a utilizar estos nexos para poder unir significados, le vamos a llamar
símil. Entonces, este es un símil. Recuerden que es fácil de reconocer por el uso de los nexos. Número 4. El poema dice: oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. En este fragmento de Garcilaso de la Vega, otro poeta español, observamos cómo está hablándole a una mujer. Sabemos que es una persona por el nombre propio, Galatea. Y le está diciendo a Galatea que es más dura que el mármol a sus quejas. Es decir, mientras el yo lírico o el poeta está expresando dolor, está expresando un deseo exacerbado amoroso, está viendo que Galatea es dura como el mármol, más dura que el mármol incluso. Esta figura retórica que predomina es aquella que exagera, porque aquí está diciéndonos que Galatea es fría y distante tanto como el mármol. Entonces, este es un ejemplo de hipérbole. Número 5. Dice: mi sien, florido balcón de mis edades tempranas, negra está y mi corazón con canas. Un poema de Miguel Hernández, el cual está diciendo su sien, es decir, en su frente hay un florido balcón, es decir, está diciendo que su frente tiene cabello. De mis edades tempranas, es decir, está diciendo que es una persona joven. Negra está, es decir, el cabello es negro. Y sabemos que es negro porque es joven y porque nos dice que es parte de sus edades tempranas. Y mi corazón, nos dice, y mi corazón con canas. Lo que quiere decir es que su cabello es joven, o sea, tiene cabello negro, joven, y por otra parte sus experiencias lo han llevado a parecer viejo, ¿no? De tantas cosas que ha pasado el yo lírico. Entonces aquí esta es una sustitución, por lo que a esta figura retórica le llamamos metáfora. Aquí hay una sustitución de sentido, tenemos mi sien florido balcón, que sustituye a cabello negro, y mi corazón con canas, que sustituye a un corazón experimentado o que ha sufrido. Veamos el siguiente. La última figura retórica. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Bien, este ejemplo ya lo había notado antes, el cual está haciendo alusión a una contradicción, un opuesto, por una parte corto, largo, olvido y amor. Esta es una antítesis, ¿cierto? Y bien, estas serían las figuras retóricas que justamente estaremos trabajando en este primer parcial. Ahora, por último, me gustaría revisar otro ejercicio muy semejante que vendrá en el formulario de esta semana. El formulario dirá marcas de literalidad. Previamente, en la clase 1, nosotros ya vimos qué son las marcas de literalidad, ¿cierto? Dijimos que son estos rasgos o características que distinguen al texto literario de cualquier otro texto. E hicimos una lista de esas marcas de literalidad. Veamos cómo operan en este poema. El poema dice: el mar es un olvido. El mar es un olvido, una canción, un labio. El mar es un amante, fiel respuesta al deseo. Es como un ruiseñor y sus agujas son plumas, impulsos que levantan a las frías estrellas. Sus caricias son sueños, entreabren la muerte, son lunas accesibles, son la vida más alta. Aquí si observamos, el poeta está hablando sobre el mar, nos habla que es como el olvido, que es un amante, que tiene una respuesta al deseo porque es inmenso. Ahora,
Las marcas de literalidad operan del siguiente modo. Nos pregunta, ¿cómo es el uso del lenguaje en el fragmento? ¿Denotativo o connotativo? Recordemos que la literatura, dijimos que siempre va a utilizar un lenguaje connotativo. Recordemos que connotativo dijimos que es un lenguaje figurado, alejado de la realidad y o de la referencialidad, ¿no? 2. ¿Cuál es la forma de presentación que se emplea en el texto? Nosotros vimos que una marca de literalidad corresponde a las formas de presentación y hay dos, prosa y verso. Prosa es a renglón seguido, ¿cierto? Sin reglas de ritmo, ni tienen rima, ni métrica. En el caso de este ejemplo, este es un poema que está escrito en verso. Cada una de estas líneas se llama verso y un conjunto de versos se llama estrofa. Entonces, si observamos, este poema está constituido de 1, 2, 3 estrofas. ¿Qué forma de presentación tiene? Está en verso. La poesía usualmente está en verso, la poesía hasta antes del siglo XX. 3. Señala las figuras retóricas que encuentres en el fragmento. En el verso 1 tenemos una metáfora. El mar es un olvido, refiriéndose a la inmensidad del mar y a la de los recuerdos. Es un olvido. Una canción, un labio. Todas estas expresiones son metáforas. Luego dice, aquí tenemos en estos dos versos metáforas. Luego dice, el mar es un amante, fiel respuesta al deseo. En el caso del verso 3 ya le está adjudicando una cualidad más humana, por lo tanto aquí tenemos una personificación. Más adelante dice, el mar es como un ruiseñor. Aquí tenemos como una comparación o también conocido como símil porque nos dice una relación establecida con un nexo entre el mar y el ruiseñor. Y sus aguas son plumas, impulsos que levantan a las frías estrellas. Y el último, la última estrofa, sus caricias son sueños, estas siguen siendo metáforas, entreabren la mente, son lunas accesibles, son la vida más alta. Entonces la pregunta 3 dice, señala las figuras retóricas que encuentres en el fragmento. Nosotros encontramos aquí metáfora, ya la subrayamos, encontramos personificación o también conocido como prosopopeya, conocida, la figura retórica, y encontramos un símil. Pregunta 4. ¿Qué otras marcas de literariedad encuentras en el poema? Bueno, otra marca de literariedad sería la polisemia, porque dado que es un lenguaje connotativo, requiere de interpretación. Es un lenguaje polisémico porque requiere de una interpretación. Y no solo eso, sino su lenguaje, al ser un lenguaje connotativo, tiene más de una interpretación. Y por último, 5. ¿Qué función de la lengua predomina en el texto? Recordemos que la literatura se va a caracterizar por el uso de dos funciones de la lengua. Por una parte, la función poética, que es evidente en el lenguaje literario o retórico. Y por otra parte, la función emotiva, que expresa sentimientos. ¿De acuerdo? En este poema no es tan clara la función emotiva como en otros. Hay otros poemas de corte más conservador, de amor o de desamor, que es más evidente el uso de la función emotiva. Entonces, este pequeño ejercicio sirve justamente para poder observar cómo en la literatura opera el lenguaje connotativo,
el uso de diferentes formas de expresión, prosa o verso, el uso de figuras retóricas que constituyen ese lenguaje connotativo, la polisemia, que es aquella característica única de la literatura que permite varias interpretaciones según el lector y su contexto histórico, y por último, ver cómo la literatura, a diferencia de otros textos, utiliza dos funciones del lenguaje, poética y emotiva. Es diferente, por ejemplo, el texto científico utiliza la función referencial y utiliza un lenguaje denotativo o directo. No usa figuras retóricas, todo está escrito en prosa, no es para nada polisémico, ¿no? Y esto es porque su intención es distinta. La intención de un texto científico es informarnos de manera objetiva un hecho, ¿cierto? Sin alguna interpretación. En el caso de la literatura, ¿no? Según la época, es diferente su intención. Por ejemplo, los griegos utilizaban la literatura para aprender valores y o formas de actuar, venerar a sus dioses. Y así, en diferentes épocas, la intención del texto literario ha ido cambiando. En la actualidad lo utilizamos o pues tiene una intención más lúdica, más, pues sí, de deleite estético, ¿no? Pero los primeros pobladores, por ejemplo, los griegos, los egipcios, los sirios, utilizaban la literatura para poder explicarse un poquito el mundo, porque ellos no tenían método científico ni certeza de nada. Entonces, a partir de los mitos, interpretaban el mundo y la vida. Y bueno, hasta acá llegamos hoy. Esta clase duró un poco más de lo que yo esperaba, pero espero que haya quedado súper claro el uso retórico del lenguaje. Y ya para terminar, dejaré la actividad justamente en la plataforma. Muchas gracias y que tengan excelente día. Hasta luego.